Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Nuevamente es un gran placer poderme dirigir a ustedes. Yo soy Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero dar una actualización relacionada al conflicto entre Israel e Irán. Como es de saber que ha habido un cese al fuego en este conflicto, un cese al fuego mediado a través del presidente de los Estados Unidos, Qatar y Egipto el martes pasado. El Dr. Thiel, en un escrito en su sitio web COG Writer, comentó que este cese al fuego le trajo a su mente la escritura de Jeremías capítulo 6 versículos 10 al 15. Vayamos allí para ver de qué se trata. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Eterno le es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de ira del Eterno. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Eterno. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice el Eterno. Él comentó que aunque hay un alto el fuego entre Israel e Irán, eso puede salvar vidas, pero que en realidad no hay paz entre ellos. Y yo concuerdo totalmente con el Dr. Thiel, y realmente esto es mi opinión, y es solo cuestión de tiempo para que ese cese al fuego se rompa. La región no tendrá paz permanente en esta era. Como mencioné en mi sermón pasado, relacionado al ataque de Israel a Irán, la Biblia muestra que Dios permitirá que algo que parece ser una confederación sirio-iraní ataque a la nación de Israel. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 22, y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Y voy a leer de la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual. Dios le mostró a Isaías lo que iba a hacer en el valle de la visión. ¿Qué pasa en Jerusalén? ¿Por qué todos suben a las azoteas y gritan de alegría? Es verdad que los enemigos se han retirado, pero esta ciudad, que antes vivía alegre, ahora está llena de muertos. Ninguno presentó pelea, ninguno murió en batalla. Nuestros jefes y soldados huyeron, salieron corriendo, fueron atrapados. Déjenme en solo, no traten de consolarme. Mi pueblo está en ruinas y quiero llorar y apagar mi tristeza. Versículo 5. El Dios Todopoderoso nos ha enviado este terrible castigo. En el valle de la visión solo veo destrucción y terror.
El enemigo derribó nuestras murallas y se oyen gritos de dolor en las montañas. Los soldados de Elam y de Kir llegaron en sus carros de guerra, armados con escudos y flechas. Sus carros de guerra llenaron los hermosos valles de Jerusalén. Los soldados y sus caballos rodearon la ciudad. Judá quedó indefensa. Ese día nuestra gente se dio cuenta de que había armas en el palacio del bosque. También se dieron cuenta de que los muros de Jerusalén estaban dañados. Entonces revisaron las casas de la ciudad y derribaron algunas de ellas. Así tuvieron suficientes piedras para reparar los muros. Luego tomaron el agua del tanque viejo y llenaron un tanque que construyeron entre las dos murallas, pero no se dieron cuenta de que fue Dios quien había planeado ese ataque desde hacía mucho tiempo. Isaías dijo: el Dios Todopoderoso les aconsejó que debían ponerse a llorar y vestirse de luto, en señal de dolor. Pero ustedes hicieron fiesta y se llenaron de alegría. Comieron carne y tomaron vino y dijeron: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por eso Dios me dijo al oído: yo soy el Dios Todopoderoso y nunca les perdonaré este pecado. Elam, en este contexto, parece referirse al menos a algunos habitantes de Irán. A continuación voy a leer unos informes sobre la identidad de Elam, tanto del historiador judío Flavio Josefo del siglo I, como del escritor Kate Stump de la Iglesia de Dios Universal del siglo XX. Y esto dice: Elam dejó tras de sí a los elamitas, antepasados de los persas. Y eso es de Flavio Josefo, obras completas de Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 6, versículo 4, traducido por William Whiston en el 1867, por Krieger Publication, Grand Rapids, en el 1960, página 31. Hoy Irán tiene una cantidad de población, y voy a leer ahora la parte del escritor de la Iglesia de Dios Universal, Kip W. Stone. Él escribió eso para La Pura Verdad de julio a agosto de 1986 en la página 5. Y esto dice: hoy Irán tiene una población de 45 millones. Los iraníes, que son la mayoría, componen casi el 70%, y aunque son musulmanes, son enteramente distintos de sus vecinos árabes del Medio Oriente. Son un pueblo mixto cuyos antecesores son semíticos y camíticos, así como los remanentes de Media y Elam. Los datos actuales es que la población de Irán aumentó con los años. Para el 1986, que fue escrito ese artículo, su población era de 45 millones de habitantes, y la población actual es de aproximadamente 92.4 millones de habitantes, según los datos del Worldometer, basados en los últimos estimados de las Naciones Unidas. Ahora bien, Kir parece apuntar al menos a algunos sirios. La Biblia cuenta que después de que Tiglat-Pileser, rey de Asiria, tomara Damasco, trasladó a los sirios a Kir. Si bien esto no significa que Kir deba solo referirse a Siria,
resulta interesante que Siria sea aliada de Irán. Algunos creen que Kir es una zona al sur de Irán, mientras que otros sugieren que está más cerca del Mar Negro. La palabra de Dios contiene la expresión Kir a los arameos en Amós capítulo 9 versículo 7, lo cual confirma que Kir de Isaías 22 incluiría a los sirios. La Biblia también habla de un tiempo en que Kir será destruida, como se describe en el libro de Isaías capítulo 15 versículo 1. Y también dice que Damasco, la capital de Siria, será destruida, en Isaías capítulo 17, versículo 1. En Isaías capítulo 22, versículo 8, Judá se refiere a los habitantes de la tierra comúnmente llamada Israel. Dios permitirá que Israel sea atacada. En Isaías capítulo 22 versículo 9, considere que el daño a la ciudad de David se refiere al menos a una parte de Jerusalén, y observe que el daño será grande. La casa del bosque estaba ubicada antiguamente en el Líbano. Y ustedes pueden ver un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 2. También pueden encontrarlo en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 17 y versículo 21. Y véase también un escrito de el Discourse of the House of the Forest of Lebanon, en la página 111 a 134, de Bullion J. Stebbins, The Entire Work of John Bunyan, volumen 4. Y entonces Hezbollah, que ha estado un tanto marginado por un tiempo, parece tener una participación futura. Ahora voy a leer aquí de la traducción de la versión de dominio público católico de Isaías capítulo 22 versículo 8. Y dice: y la cubierta de Judá quedará expuesta, y en aquel día verás las armas de la casa del bosque. Una manera para que Judá vea las armas de la casa del bosque podría ser un ataque masivo por parte de Hezbollah. En Isaías capítulo 22 versículos 1 al 14, que ya leímos, la Biblia muestra que Dios permitirá que algo que parece ser una confederación iraní-siria-libanesa del sur ataque a la nación de Israel. En este conflicto, los iraníes pudieron descifrar cierta vulnerabilidad de la cúpula de hierro de Israel. Hay altas probabilidades que en un próximo ataque puedan acabar con la cúpula de hierro de Israel y otras defensas, lo cual no podrán proteger a Jerusalén lo suficiente como para evitar grandes daños. Los europeos están trabajando activamente para facilitar un acuerdo de paz en Medio Oriente. Se busca reactivar las negociaciones entre Israel y los palestinos y así como promover la estabilidad regional. De hecho, la Unión Europea y sus Estados miembros como Francia, Alemania y Reino Unido están involucrados en esfuerzos diplomáticos para mediar y encontrar soluciones a los conflictos en la región.
Con relación al conflicto de Israel con Irán, la Unión Europea se reunió en Ginebra. Los ministros de Asuntos Exteriores de Irán, Francia, Alemania y Reino Unido trataron de llegar a un acuerdo diplomático, lo cual no se concretó. Realmente lo que se ha logrado hasta el momento es un cese al fuego y apenas se ha firmado. Por lo tanto, se puede esperar en un momento a otro algún tipo de violación a dicho acuerdo. El tiempo no lo sabemos. Irán no ha cumplido su palabra en muchos de los casos. De hecho, Irán sigue desafiante ante los Estados Unidos e Israel. Voy a leer una noticia de BBC News de el pasado 26 de junio. Y el titular es: Estados Unidos no logró nada significativo con sus bombardeos. El primer mensaje del líder supremo de Irán desde el cese al fuego. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ofreció este jueves su primer mensaje en video desde los ataques aéreos de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de su país y el cese el fuego entre Irán e Israel. Khamenei no había sido visto por el público desde el 18 de junio, cuando hizo una alocución por televisión desde un lugar no revelado. En esta ocasión, el ayatolá expresó que Estados Unidos no logró nada significativo al atacar las instalaciones nucleares iraníes. Afirmó que el presidente Donald Trump había ofrecido un relato inusualmente exagerado de lo que había sucedido. Trump sostuvo que los ataques con bombas rompebúnkeres habían sido muy severos. Fue una obliteración. Sus palabras fueron respaldadas por un informe de la CIA que afirmó que varias instalaciones nucleares iraníes fueron destruidas y su reconstrucción duraría años. Pero Khamenei recalcó que cualquiera que lo hubiera escuchado a Trump podía darse cuenta de que Estados Unidos estaba sobreestimando las cosas para distorsionar la verdad. Atacamos una de las bases claves de Estados Unidos en la región e intentaron subestimarlo, aseguró el líder religioso al hablar del ataque contra una base estadounidense en Qatar. Khamenei elogió al pueblo iraní para demostrar su unidad. Nuestro pueblo es una sola voz. Resaltó que la acción militar de Estados Unidos nunca se relacionó con temas nucleares, sino que buscó la rendición de Irán. Un día es sobre derechos humanos, otro día es sobre los derechos de la mujer, después el asunto nuclear, luego sobre misiles, insistió. Pero al final siempre es sobre una cosa: quieren que Irán se rinda, completó. Para un gran país y nación como Irán, la mera mención de rendición es un insulto, manifestó. Y afirmó que los comentarios de Donald Trump eran demasiado grandes para la boca del presidente de Estados Unidos y que revelaron accidentalmente la verdad, que los estadounidenses se han opuesto a la República Islámica de Irán desde el puro comienzo. Una fuerte bofetada a Estados Unidos. Antes de que se emitiera su mensaje en video, el líder supremo había felicitado a su país a través de la red social X por la victoria de nuestro amado Irán sobre el régimen estadounidense. Khamenei afirmó que Estados Unidos entró en una guerra directa porque sintió que si no lo hacía, el régimen sionista sería completamente destruido. Sin embargo, desde el 13 de junio hasta el cese de fuego del 24 de junio, Israel realizó un extenso operativo militar
que no solo causó amplios daños a la infraestructura militar iraní y a sus instalaciones nucleares, sino que también eliminó a líderes militares y a científicos nucleares del país. Por su parte, Teherán lanzó varias oleadas de misiles, algunos de los cuales lograron penetrar el reputado Domo de Hierro israelí, ocasionando la muerte de decenas de civiles. Jamenei utilizó esos hechos para declarar en su cuenta de X una victoria sobre Israel. Según él, Irán pudo emerger victorioso al tiempo que propinó una fuerte bofetada a la cara de Estados Unidos. El líder supremo publicó más mensajes en otras redes sociales, incluyendo su cuenta de Telegram en Farsi, en los que expresó admiración por la unidad de su país. Una nación de unos 90 millones se irguió unida con una voz, hombro a hombro, en apoyo a las Fuerzas Armadas, escribió. La nación iraní demostró su carácter distinguido y mostró que cuando es necesario, solo se escuchará una sola voz. Aquí voy a leer otro extracto de un reportaje también de la BBC News del 25 de junio que dice lo siguiente: fuentes familiarizadas con la evaluación de inteligencia del Pentágono afirmaron que las centrifugadoras iraníes están prácticamente intactas y que el impacto se limitó a las estructuras superficiales. Las bombas sellaron las entradas de 2 instalaciones nucleares y algo de la infraestructura resultó destruida o dañada, pero gran parte de las instalaciones ubicadas a gran profundidad escaparon del impacto de las explosiones. Fuentes anónimas informaron a medios estadounidenses que se estima que el ataque solo retrasó a Irán unos pocos meses como máximo, y que la reanudación de su programa nuclear podría depender del tiempo que tarde el país en excavar y realizar reparaciones. Fuentes también confirmaron a CBS que parte de las reservas de uranio enriquecido de Irán fueron trasladadas antes de los ataques, según la evaluación de inteligencia. Se puede pensar que Irán no va a desistir hasta tener una bomba nuclear o hacer bombas sucias. Yo creo que ellos van a organizarse y van a asestar un golpe, un ataque combinado contra Israel. Y a manera especulativa, no descarto que puedan haber ataques terroristas en territorio de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos está cerrando fronteras para minimizar la entrada de inmigrantes ilegales, que entre ellos podría haber células extremistas. Hay algunas profecías bíblicas sobre Israel siendo atacado por alguien que suena como Irán con un aliado, Siria. Y en enero de 2021, un legislador iraní presentó un proyecto de ley que buscaba que el gobierno se comprometiera por ley a la destrucción de Israel para el año 2040. Esto provino de los medios estatales de Irán. Así que, debido a todo esto, Irán podría decidir atacar a Israel y probablemente a Jerusalén si determina que debe hacerlo. Y de hecho ellos están muy molestos por lo que ha pasado y definitivamente van a buscar venganza. Luego, la siguiente parte, si está frustrado con los retrasos que le ha causado Israel y Estados Unidos con los bombardeos, eso muy bien podría ser un factor en que tome la acción militar profetizada. E Irán, por cierto, aún tiene misiles, entre ellos hipersónicos, que pueden causar daños. Ya como podemos darnos cuenta,
los propios Estados Unidos, así como Israel, son vulnerables a EMP, que son ataques de pulso electromagnético, también armas biológicas, armas químicas, terrorismo, armas nucleares, bombas sucias, que son básicamente bombas normales con material radioactivo. Y eso puede suceder con el conflicto que involucra a Irán. Bueno, pero ¿cómo encajaría entonces un ataque iraní contra Estados Unidos con la profecía bíblica? O si eso realmente sucediera, no sería la destrucción final de Estados Unidos. Veamos lo que dice la Biblia de las consecuencias para Irán. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 32, y vamos a leer los versículos 24 y 25. Allí Elán y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud, a sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Ahora bien, sospecho que si sucede algo importante, esto podría empujar al mundo a llegar a un acuerdo de paz en Oriente Medio. La Biblia habla de un príncipe europeo que se levantará y confirmará algún tipo de acuerdo, y esto es consistente con las profecías bíblicas de el fin de los tiempos. La Biblia dice básicamente que Jesús dijo en Marcos capítulo 13 versículos 7 y 8 que veríamos ciertos dolores de violencia y problemas continuos, y eso va a suceder. Eso ha estado sucediendo, pero de nuevo veremos un acuerdo en Daniel 9:27. Hay profecías que se relacionan con la destrucción de Damasco, como antes dije en Isaías capítulo 17 versículo 1, y eso nunca ha sucedido desde que Isaías escribió esa profecía, así como algún daño que golpeara a Israel, por lo que las cosas básicamente se están preparando para eso, y nuevamente puede suceder después de que Irán e Israel se involucren en romper el cese de fuego. Entonces, al haber una negociación para un acuerdo de paz, entonces podría entrar en cumplimiento el trato de paz de Daniel capítulo 9 versículo 27. Así que ya veremos cuánto tiempo puede durar este cese al fuego. Debemos estar atentos a los acontecimientos en Medio Oriente, con Irán, los palestinos, el Líbano y Siria. Pronto estaré abundando sobre el trato de paz de Daniel capítulo 9 versículo 27 y sobre el rey del sur. Hasta aquí este mensaje. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.